intentar hablar de dos extremos que pueden parecer antitéticos, como ha demostrado antes brillantemente Fernando. En realidad son dos polos complementarios de una misma realidad. Pero en mi libro sobre Gaudí, en Gaudí, símbolos del éxtasis, yo intenté encontrar algunas categorías fundamentales que se pueden considerar tanto mentales como personales como transpersonales que a mi juicio permiten comprender en su interrelación el proceso creativo gaudiniano. Esas cuatro categorías son la naturaleza, la geometría, la imaginación y el espíritu. Cohesionadas todas ellas como conceptos en un aspecto complementario y en otros antitéticos, precisamente por el carácter del símbolo que al mismo tiempo permite unificar otras dos direcciones, una que podemos calificar, utilizando una metáfora, todo un símbolo topológico, como inferior, que nace de la necesidad y la evidencia del dolor, el sacrificio, el esfuerzo, aspectos que están permanentemente presentes en la obra y el pensamiento gaudiniano, así como en sus declaraciones, y como polo superior, precisamente todo lo contrario, el éxtasis, la alegría, el sentimiento unificador que después de tantos esfuerzos creativos, tanto conscientes como inconscientes, permiten alumbrar en la solución a un problema arquitectónico, a una obra que precisamente se nutre a través del símbolo de todos esos contrarios. En mi concepción sobre Gaudí, el símbolo es una realidad absolutamente central, capital, porque es precisamente en su condición mediadora aquella que permite unificar, es decir, convertir en uno todas esas instancias tan diferentes entre sí y que asaeteaban, yo creo que incluso desde un punto de vista más literal que metafórico, el propio proceso creativo gaudiniano. En ese sentido, las ediciones anteriores del curso, exceptuando la primera que estuvo dedicada a los 130 años de la Casa Botines, prácticamente han ido siguiendo una especie de pequeño guión que permite aislar en la creación y en la comprensión de la obra de Gaudí la presencia de esas categorías. Lo dedicamos a la naturaleza, luego dentro de la naturaleza y también con un punto de inflexión entre lo natural y lo geométrico, la presencia esencial de la luz, y este año toca hablar y aislar desde el punto de vista analítico la presencia de la geometría. Lo que me ocurre, al menos en mi concepción de lo gaudiniano y también de la creación artística, es que aislar en Gaudí no tiene ningún sentido. Es decir, es una fase necesaria, analítica, que diría también Kant, pero en realidad en Gaudí todo se da, y eso es lo que espero que quede claro en mi intervención, todo se da como la manifestación de una especie de unidad. Una unidad entre elementos diversos, entre elementos contrarios. Porque, como iré mostrando a lo largo de la intervención, por ejemplo, para Gaudí el cultivo o el uso de la geometría en sí mismo no tiene sentido. Eso quedará o será cultivado por aquellos arquitectos, teóricos y artistas plásticos que entienden que únicamente es posible una geometrización del espíritu y de la realidad, precisamente como decía antes Fernando, para poder evitar todo tipo de tentación de carácter carnal, sensorial, toda caída en el mundo de lo específicamente de aquello que puede ser captado mediante los sentidos, para poder evitar todo tipo de deleitación, de placer, y eso conduce hacia una abstracción progresivamente más seca que sí que acabará convirtiendo la geometría en una especie de fetiche, y eso acabará llevando, con algunos matices, a buena parte de las creaciones tanto arquitectónicas como plásticas del llamado movimiento moderno y parte de la vanguardia. Luego, en realidad, tampoco esto es del todo así, porque también hay que tener en cuenta que nosotros comprendemos las obras de arte a través de una serie de convenciones historiográficas, de relatos y de conceptos, que esos sí que en muchas ocasiones están muy impregnados de la propia ideología de aquellos que los manifiestan. Y somos también herederos de una historia del arte, en el sentido de un relato de la propia historia del arte profundamente germánico. Germánicos fueron los primeros historiadores del arte en el sentido más, entre comillas, científico, académico del término, en el siglo XIX. Germánicas muchas veces han sido sus categorías y, por tanto, también algunas otras, como el propio color, pues les ha costado tanto, y si no que le pregunten a John Gage, por ejemplo, entrar dentro de los propios discursos historiográficos y dentro del mundo de la academia.
Por eso, también otra idea fundamental que quiero mostrar y que a buen seguro además, probablemente mañana otro gran experto que está aquí presente, Carles Rius, desarrollará, es el hecho de que el uso de la geometría en Gaudí no es en absoluto reducible ni a la aplicación de un conjunto de fórmulas geométricas preestablecidas, es decir, Gaudí no cogía un repertorio de elementos formales geométricos y los aplicaba con un sentido más o menos fetichista o mecánico, sino que la vía de utilización de la geometría en Gaudí es una vía profundamente original, propia, que bebe, por un lado, de algunas de las intuiciones de la geometría del siglo XIX, que ahora explicaré muy rápidamente en el primer bloque de mi intervención, pero que se apoya de un modo que ahora pues vamos comprendiendo cada vez un poco mejor, se apoya, por un lado, en la geometría sagrada y, por otro lado, también en el desarrollo de intuiciones propias. Y esas intuiciones, casi aquí habría que recurrir al lenguaje de lo inconsciente y particularmente de lo junguiano, coinciden en muchos aspectos. Hay que recordar que también es muy importante que Gaudí fue un autor sumamente renuente a la teorización. Él prácticamente no teorizó más allá del manuscrito de Reus, del cual pues, se puede extraer mucha información, pero tampoco es un ejercicio particularmente brillante. Pero progresivamente, a medida que va avanzando en su arquitectura, sus declaraciones se vuelven más escasas, más crípticas. También hay que recordar, que lo hemos contado en algunas ediciones anteriores de los cursos, cómo con Gaudí se produce prácticamente algo parecido a lo que ocurría en la relación entre Sócrates y Jesucristo y sus discípulos. Que prácticamente, bueno, Gaudí sí escribió algo, Sócrates no escribió nada, es un personaje literario creado fundamentalmente por Platón, y Jesucristo, pues sus declaraciones o ideas o testimonios los conocemos a partir de una reconstrucción muy costosa después de la Fuente Q, los Evangelios, etcétera, etcétera. Y sin embargo, cada una de esas declaraciones que tendríamos que filtrar y que analizar críticamente, puesto que ahí probablemente se mezclen tanto la verdadera declaración gaudiniana como las imaginaciones o deformaciones de sus discípulos y admiradores, acabaron por transmitir a alguien que tenía un pensamiento y una capacidad creativa extraordinariamente poderosa, sintética, pero que no era capaz de explicar. En Gaudí la práctica contiene su propia teoría, pero al mismo tiempo la desborda, razón por la cual también ha generado como ningún otro, y la prueba es que llevamos 4 cursos dedicados al propio Gaudí, no lo hemos agotado. Me atrevo a decir que a mí es Fan de Rohe se le puede agotar en un curso y a otros arquitectos en una hora, pero Gaudí, sin embargo, sigue siendo plenamente inagotable. Pues bien, el Gaudí vive en un siglo, a caballo entre el siglo XIX y el XX, en el que buena parte de las intuiciones y dogmas de la tradición geométrica, aquella basada en los principios de Euclides, empiezan a ser sistemáticamente atacados. Porque gracias a matemáticos como Nikolai Lobachevsky, por ejemplo, la idea del quinto postulado de Euclides, de que desde un punto exterior a una recta solamente puede pasar otra recta, que es el dogma, por así decirlo, de las paralelas, empieza a verse sistemáticamente atacado. No voy a explicar todos estos aspectos geométricos, primero porque son muy abstrusos, segundo porque tampoco nos interesa excesivamente y tercero porque a buen seguro también lo desarrollarán mejor que yo otros expertos en geometría. Pero lo que tanto la obra de Lobachevsky como de Bernhard Riemann, por ejemplo, y todo su desarrollo de una geometría curvada en la cual los postulados de Euclides, que sirven sobre todo para un espacio racional, recto, aparentemente plano, empiezan a desafiar esas convenciones que habían regido, curiosamente también, gracias a aquellos que habían establecido los postulados de la perspectiva, es decir, el teóricamente racionalismo griego. Antes citaba Fernando un libro apasionante de Erwin Panofsky, La perspectiva como forma simbólica. En ese libro, Panofsky demostraba que en realidad el supuesto cientificismo de la perspectiva era una ilusión, porque se basaba en la idea errónea de que realmente tenemos un solo ojo en vez de dos, y que al mismo tiempo ese ojo es plano, cuando en realidad es curvo. Con lo cual, la perspectiva es en realidad una forma simbólica, una más, que es capaz de producir ilusiones, eso también es muy interesante, más efectivas, más seductoras de la representación de algo que es de por sí inagotable.
que es la realidad. Y ese sistema que nació con limitaciones en el mundo griego y romano, que después quedó prácticamente sin cultivar durante todo el largo periodo que podemos llamar medieval, y que fue recuperado por los teóricos del Renacimiento, por Alberti, por Brunelleschi, por Luca Pacioli, por todos los teóricos matemáticos, en el fondo es una abstracción, o como mínimo es una selección. Una selección poderosísima porque sí que reproduce, porque funciona algunos aspectos de la realidad, pero evidentemente los selecciona. Tanto Riemann como también Felix Klein, esta es la famosa botella de Klein, por ejemplo, revolucionaron en muchos aspectos esa concepción de la realidad como si los postulados de Euclides pudieran explicarlos. Y esos postulados funcionan muy bien en un cuaderno escolar, en una superficie plana, y a partir de ahí entendemos que es la manifestación plena de la realidad. Pero tanto el propio Klein como otro brillantísimo matemático, Henri Poincaré, aquí tenemos un teselado de Poincaré que tiene, yo creo que mucho que ver, aunque no se conocieran en realidad, con la idea del trencadís gaudiniano. El trencadís es menos geométrico, menos exacto, no conduce a la fractalidad, pero sí que son formas de intuir, desarrollar y analizar la relación entre la geometría y la matemática y la realidad de un modo muy diferente. Todos estos nombres, curiosamente, pertenecen a la historia de la geometría y se pueden encontrar en los manuales, también porque las propias historias de la geometría o de la ciencia son selectivas y eliminan a todos aquellos nombres que no encajen con ese postulado, vamos a llamarle progresista, que determina que un nombre es importante en la historia del arte, de la ciencia, de la cultura o del conocimiento, en la medida en que se puede entender como un precursor, como si fuera Juan el Bautista, de una realidad posterior que luego viene a sancionarlo. Por eso, por ejemplo, aunque sea un poquito posterior, en realidad puede que Gaudí lo conociera en algún momento, o sobre todo algunas personalidades que desarrollaron sus postulados, será mucho más difícil encontrar en los libros de historia de la matemática o de la geometría al peculiar príncipe rumano Matila Jica, un personaje que desarrolló de un modo además particularmente brillante, sobre todo en su tercer libro, Filosofía y Mística del Número, un libro realmente interesantísimo, y poco conocido por lo general y por los amigos matemáticos que tengo, poco valorado, cuando me parece realmente extraordinario. Pero, sobre todo, ¿por qué no está Jica en los libros de geometría? Porque no cultivó una geometría de tipo abstracto racionalista y únicamente dedicada a crear teoremas postulados que pudieran ser demostrados mediante la razón o mediante la matemática, sino que Jica intentó mostrar cómo, desde los comienzos de la humanidad, existía una intuición de las formas geométricas y de las formas matemáticas que permitía establecer un puente entre la razón y el espíritu. Y tanto en El número de oro como en su primer libro, Estética de las proporciones en la naturaleza y en las artes, que son difíciles de encontrar hoy en día, pero que son realmente extraordinarios, Jica muestra, aquí tenemos por ejemplo una de sus láminas, no sé si se verá un poquito el cursor, que lo voy a ver aquí, una figura que nos va a acompañar durante toda la presentación, puesto que es clave para la comprensión de algunos aspectos de la geometría gaudiniana, que es la creación del pentágono tanto regular como estrellado, como punto, incluso el pentágono dentro del pentágono, esta figura 14 que luego será crucial, que al igual que otros autores coetáneos también empezaron a entender que estaban presentes como esquemas configuradores de la Leda y el cisne, del nacimiento de Venus, de la primavera y de tantas obras de arte. Es decir, con Jica se produce una fusión entre esa geometría racionalista, matemática, topológica, que empezaba a disolver los postulados grecorromanos, clásicos, racionalistas, euclidianos, y esa otra geometría sagrada, espiritual, supuestamente hermética, esotérica, que habría sido transmitida, como vamos a ver ahora, desde la más remota antigüedad y que habría sido sistematizada por Pitágoras.
De hecho, Pitágoras ocupa un lugar de honor, evidentemente. Además, este año celebramos supuestamente el 2500 aniversario, o 3000, no recuerdo ahora muy bien, en cifra redonda. De hecho, se ha llegado a proponer que Pitágoras no existió de un modo encarnado, que era una especie prácticamente como de nombre colectivo, que habría representado las tendencias matemáticas que los propios griegos habrían asimilado, esto también es verdad, tanto del mundo egipcio como del mundo caldeo, y que habrían transmitido, que eso también es muy interesante, en forma de tradición secreta. Y es que siempre se habla de la escritura como de un conocimiento poseído por escribas, por castas sacerdotales, que permite fijar el sentido, el contenido de lo real, el valor de las cosas, sus nombres, y sin embargo muchas veces se habla muy poco de la transmisión, igualmente esotérica, en el sentido literal del término, de los conocimientos matemáticos y geométricos, que también permiten ordenar el campo, crear la arquitectura, determinar, que también es fundamental, el calendario, determinar, lo cual era algo absolutamente espectacular en el mundo antiguo, como sabemos, aunque solo fuera por Tales de Mileto, la aparición más o menos regular de los fenómenos celestes, de los eclipses, de los elementos gratos o ingratos de la naturaleza. En cualquier caso, a Pitágoras se le atribuye, no solamente por parte de Diógenes Laercio, sino también incluso por parte del propio Aristóteles, se le atribuyen una serie de no tanto de hallazgos, pero sí de sistematizaciones, puesto que toda la matemática pitagórica, ahora vamos viendo, cuando vamos conociendo mejor las tablillas cuneiformes y todo el legado asirio y mesopotámico, que en realidad toda esa matemática ya era conocida con anterioridad. De hecho, hace unos años apareció en una tablilla mesopotámica la demostración del teorema de Pitágoras, por medio de la cuadrangulación de los 3 lados de un triángulo. Con lo cual, seguramente Pitágoras simplemente fue un conocedor tanto de las fórmulas geométricas egipcias y caldeas, mesopotámicas, como quizá también el creador de algún elemento, de alguna fórmula nueva. Sea como sea, el caso es que en Pitágoras se produce algo absolutamente trascendental, de lo cual en parte Gaudí, como luego veremos, es heredero. Y es el hecho de que el número no solamente se convierte en la esencia absoluta del cosmos, de la realidad, sino que el número se convierte en un mediador entre el propio número en sí, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. De tal manera que lo que luego será todo el quadrivium está unificado a partir de una serie de intuiciones fundamentales, que también son fundamentales para Gaudí, o lo serán. La primera, que el triángulo es la fórmula geométrica básica, la forma que puede generar a todas las demás, pero que no puede ser generada por ninguna otra. Es decir, se puede entender, se puede trazar por medio de triángulos, de hecho es la base de la trigonometría, que el triángulo puede generar cuadrados, pentágonos, hexágonos, eneágonos, etc. Incluso que una circunferencia, un círculo, se puede entender como un triángulo o un número infinito de triángulos, un triángulo de infinitos lados. Por tanto, es una forma geométrica básica, que de hecho, como tiene esos 3 ángulos, se convierte al mismo tiempo en el elemento esencial, por un lado, para la creación de esta llamada cuerda pitagórica que tenemos aquí, que tanta importancia tendrá en la Edad Media y también en Gaudí, que es el llamado triángulo sagrado, formado por lados de 3, 4 y 5. Los dos catetos son 3 y 4, la hipotenusa es 5, porque al elevarlos al cuadrado, 3 al cuadrado 9, más 4 al cuadrado 16, da el cuadrado de 5. 25. Esto fue un descubrimiento, no fue pitagórico, aunque las fuentes digan que Pitágoras se puso a danzar y a ejercitar y a dar gracias a los dioses cuando lo descubrió, porque esto ya lo sabían los mesopotámicos. Pero este triángulo tiene unas propiedades absolutamente extraordinarias, porque como luego veremos es también el punto de partida que nace de la generación de las formas sagradas. Y el doble triángulo, que acaba siendo generado por 10 puntos, da lugar a la tetractis, al número 10, formado por el 1, 2, 3 y 4, que es un triángulo perfecto y que al mismo tiempo convierte al número 10, el doble de 5, en el número perfecto generador, que además encuentra su reflejo en la naturaleza. 10 dedos en las manos, otros 10 en los pies. Fundamentalmente, además, se entiende como una figura a partir de la cual se pueden trazar todas las proporciones musicales. De manera que, como es sabido, luego también lo volveré a explicar, el intervalo a partir de una longitud de
de cuerda, el 1, si se pulsa a la mitad, 1 partido por 2, tenemos la octava superior. Si se pulsan 2/3, tenemos la quinta, luego lo veremos. Y si se pulsan 3/4, tenemos, por el contrario, una cuarta. Y con la octava, la quinta y la cuarta tenemos el nacimiento de toda la serie de armónicos y por tanto un punto de inflexión y de fundamento firme para poder encontrar la matemática en la base del placer auditivo, del placer mental, del placer intelectivo y también del placer visual. Todo eso se encuentra en Pitágoras, pero la geometría sagrada, independientemente de cuándo hubiera sido descubierta por la humanidad, se basa también en una serie de postulados. El primero es que a partir de la nada surge un punto, algo que habría fascinado al propio Plotino. Ese punto encuentra su reflejo especular, genera un segundo punto, y a partir de ahí ya podemos trazar un centro, con el compás trazar un círculo desde el punto A hasta el B. En el segundo, trazar otro segundo centro. Ya tenemos aquí una forma fundamental de la geometría sagrada, que es la Vesica Piscis. Si en la intersección trazamos otro punto, ya tenemos el triángulo, un triángulo equilátero perfecto, cuya reduplicación también especular en la parte inferior, da lugar precisamente a la transición entre la nada, el 1, el 2 y el 3. Es decir, los elementos puros de la matemática surgen simplemente a partir de la nada, de la emanación o surgimiento de un punto en el espacio, de la generación de un segundo. Los matemáticos cristianos acabarán encontrando en esto el nacimiento de Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, que acabará dando lugar a la representación de la Trinidad en forma de triángulo. Y a partir de aquí se pueden ir generando otras formas que también serán fundamentales para la geometría sagrada. Aquí, por ejemplo, si trazamos simplemente por medio de las paralelas, encontramos un cuadrado de igualmente proporciones perfectas, exactas, que permite acoger la Vesica Piscis, esta forma que vamos a ver ahora, que no solamente fue identificada luego por los primeros cristianos como un símbolo de Cristo, como es sabido por la coincidencia de las iniciales, sino que también encerraba ya desde sus primeros años unas posibilidades cosmológicas verdaderamente extraordinarias, puesto que era en realidad un signo de reconocimiento de que se podía o se sabía trazar a partir de los dos círculos con un simplemente compás y con una regla, esos instrumentos que tenían que llevar los maestros catedralicios a lo largo de todos sus peregrinajes, junto con un cordón. Los maestros catedralicios llevaban una especie de cordón con nudos, que a veces incluso los confundían con franciscanos en algunos momentos. ¿Por qué? Porque al quitarse el cordón con los nudos, esos 12 nudos les permitían trazar el triángulo pitagórico. Lo colocaban en el suelo, cogían un gran compás o lo construían allí mismo y empezaban a trazar las figuras esenciales de su oficio. Lo llevaban encima. No necesitaban ningún tipo ni de certificado universitario ni nada parecido, sino simplemente saber construir esas figuras a partir de los elementos propios que portaban con ellos. Bueno, todo se acabará llevando, esta parte la voy a resumir un poco porque, todo esto también lo explica ante otros Jica muy bien, porque a partir de esas formas esenciales del cuadrado y del doble cuadrado que forma el rectángulo, empieza a generarse otro aspecto fundamental de la tradición geométrica que podemos llamar hermética o sagrada, que es la aparición del número áureo. El número áureo y su matemática derivada causó un enorme escándalo en el mundo griego, precisamente porque lo explica muy bien Richard Dodds en un libro fascinante que es Los griegos y lo irracional. Los griegos pensaban que la presencia del número como fundamento del cosmos permitía eliminar precisamente lo irracional, pero cuando empezaron a descubrir, por pura necesidad, que la diagonal de un cuadrado es raíz de 2, cuando el lado es 1, y que de un rectángulo es raíz de 5, al parecer les provocó tanto disgusto a algunos pitagóricos y neopitagóricos que cuentan las fuentes que se suicidaron, porque no podían soportar que el universo no pudiera ser explicado mediante los números enteros. Y estos secretos, esto lo cuenta muy bien Jica, y también en parte apoyado en Diógenes Laercio y en otras fuentes, pasaron a formar parte de esa especie de conocimientos ocultos que no podían ser, por así decirlo, comunicados ni sacados a la luz, precisamente porque anulaban de raíz la creencia en un universo plenamente racional, un universo puramente lógico. Pero esta geometría
acabó, por ejemplo, está presente, hoy no es el tema, pero simplemente lo explico, las proporciones del templo de Salomón, tal como aparecen descritas en las crónicas y en otros textos bíblicos y luego en la tradición sapiencial judía y en el Talmud y en la Cábala, obedecen precisamente a esta geometría sagrada que unifica la geometría recta con la geometría áurea. Y a partir de ahí se pueden convertir y formar todas y cada una de las diferentes formas esenciales de la creación geométrica y, por tanto, arquitectónica. Esta geometría sagrada, esta figura, por ejemplo, es muy importante porque en ella aparecen todos los vectores, que, bueno, pues puede que la geometría nos deje como está. Yo creo que a Voltaire le dejaba como está. Al resto nos afecta en prácticamente toda nuestra creación, porque como el propio Jica, por ejemplo, demuestra, este juego de proporciones de carácter áureo está presente dentro de nuestro propio cuerpo. Nuestra división y el hecho de que percibamos armonía en nuestras composiciones corporales depende precisamente de que nuestros cuerpos se ajusten a esas proporciones más o menos armónicas, tanto las derivadas de la serie natural 1, 2, 3, 4, como las diferentes divisiones áureas. Por ejemplo, en nuestros propios dedos tenemos una fracción, un conjunto de fracciones áureas. La división de nuestros rostros, también si cogemos toda la altura y vamos efectuando divisiones áureas, la boca, la nariz, la anchura de los ojos, todos los elementos, cuanto más encajen dentro de ese modelo matemático, el rostro será entendido como la plasmación física de una realidad natural. A partir de aquí, y con solamente una recta y triangulación, voy a ahorrarme los pasos porque si no me enrollo demasiado, se puede ir formando la creación de esa matemática de carácter áureo, a partir pues, de dividir, por ejemplo, una recta en lo que llamaban los griegos media y extrema razón, trazando simplemente otra recta, luego con un punto del compás y encontrando un punto tal que A partido por B sea igual a A más B partido por A. Es decir, este es el punto en el cual la geometría estática se convierte en la explicación de la geometría en movimiento y, por tanto, en vida. Y esto, como veremos luego para Gaudí, también será absolutamente fundamental, porque la mejor plasmación de esa geometría áurea se produce precisamente en la geometría pentagonal. El pentágono estrellado o el pentágono regular. Esto hay libros y libros enteros acerca de las maravillosas proporciones que se derivan precisamente de dividir toda una circunferencia en 5 puntos en forma de esos polígonos regulares. Y a partir de aquí, la presencia del pentágono, que luego veremos en un punto crucial de Botines y del propio, de Gaudí, del propio edificio en el que estamos, se convirtió, por ejemplo, esto lo explica un muy peculiar y curioso estudioso, también excluido de cualquier narrativa oficial, que es Louis Charpentier. Probablemente a algunos os suene porque también se ha discutido su existencia física, dado que Louis hace referencia al rey de Francia y Charpentier, carpintero. Se supone que es una forma de explicar que pertenecía de algún modo a esa especie de tradición esotérica inaugurada por los maestros de catedrales, pero el caso es que en un libro titulado El enigma de la catedral de Chartres, que yo ya desde niño me devoré porque me pareció fascinante, sí que daba una demostración geométrica muy interesante de la relación entre una ojiva más o menos regular o perfecta y la presencia del círculo y el pentágono en los puntos estructurales esenciales, lo cual, entre otras cosas, garantiza que la utilización de una geometría perfectamente regulada, que las cosas no se caigan, lo cual es fundamental, sobre todo para el mundo romano, grecorromano, para el mundo medieval o para cualquier periodo menos el actual, en el cual casi interesa que las cosas se caigan para volver a construirlas nuevamente. Y esto, el propio Charpentier, yo esto lo he puesto a prueba en la Catedral de León, no lo he publicado, pero se corresponde con la realidad, mostraba cómo en la relación entre la altura del arco y luego la propia luz, la altura de las columnas, perdón, y la altura de la luz del arco y la altura total, partiendo desde el punto de base del pilar contrario, se podían trazar una serie de líneas que se corresponden con las divisiones geométricas musicales y que permitían determinar la altura de los capiteles, de la línea de imposta, del triforio y de las naves superiores. Esto encaja a la perfección y además permite mostrar cómo la utilización de esas proporciones convierte a la arquitectura en una música visual.
Y cuando esas proporciones encajan con esos modelos matemáticos, el ojo y el intelecto lo que hacen es percibir esa música arquitectónica. De tal manera que se le atribuye a Goethe la idea de que la arquitectura era música congelada o música petrificada, pero esa metáfora simbólica es mucho más antigua. Esto se puede poner a prueba, además, en cualquier edificio, simplemente mediante un cálculo de metrología bastante sencillo. La presencia de esas proporciones del número 1, 2, 3, 4 y luego el número áureo es lo que permite explicar el carácter agradable y bello y al mismo tiempo, en algunos aspectos sublime, de la creación arquitectónica. También es muy interesante que esto, que voy a mostrar ahora, que todo el mundo pensará que es medieval, que es la identificación entre el pentágono invertido y el diablo, esto la Edad Media ni lo conoció y aunque lo hubiera conocido no le habría interesado en absoluto. Esto es, como tantas otras veces, una creación del siglo XIX. Y concretamente de los esoteristas antimasónicos que encontraron este tipo de realizaciones y que les permitía atacar a la masonería, entre otros aspectos, para precisamente identificarla como una especie de artes diabólicas. Y esto puede que sea también interesante para luego comprender a Gaudí. Otra figura geométrica fundamental es la creación de la espiral áurea, algo que también con toda seguridad se conocía mucho antes de la Edad Media, pero que la historia matemática explica que fue descubierto por Fibonacci, el geómetra y matemático y al mismo tiempo criador de conejos, porque se daba cuenta de que los conejos se multiplicaban de una manera en progresión que llamaríamos geométrica, con lo cual el 1, la serie de Fibonacci se forma, como supongo que todos sabréis, mediante la adición del primer número con el siguiente, de tal manera que 1 y 1, 2 y 1, 3 y 2, 5 y 3, 8 y 5, 13 y 8, 21 y 13, 34, etcétera, etcétera. Y esto da lugar a la creación de esta espiral de tipo logarítmico que se conoce como espiral de Fibonacci o espiral áurea. De tal manera que también la espiral, la I de crecimiento, luego lo veremos, os darán unas fotocopias por la tarde para que podáis seguir un poco la fundamentación geométrica de la propia Catedral de León, que analizaremos en la visita de la tarde. La espiral de crecimiento continuo, de crecimiento recto, que es la que se suele utilizar para las escaleras de caracol y para otras formas, se ve complementada por esta espiral áurea. Todo esto, además, se suponía que, pues que habría sido descubrimiento de los mesopotámicos, como mucho, hasta que aparecieron estas piedrecitas en un yacimiento escocés, con unos 7.000, 8.000 años de antigüedad, porque no está claro, incluso puede que sean más antiguas, y que mostraban un conjunto de piedras talladas y modificadas de una manera asombrosamente perfecta, de la cual la más interesante de todas es precisamente esta especie de piedra en forma de dodecaedro, que tiene, como veis, un conjunto de pentágonos, quizá un poquito medio irregulares, medio rugosos, pero realmente si tienen la edad que los arqueólogos calculan, se convertirían en dodecaedro. Dodecaedro, formado por el pentágono, que Platón, en su celebérrima y muy influyente adaptación de los diferentes sólidos geométricos como figuras esenciales de creación del universo, identificó precisamente con el propio universo. De tal manera que entre el 5, hay que recordar que 5 por 12 es 60, que está en la base de nuestro calendario multiplicado luego por 6 y convertido en los 360 grados de la esfera, esto en realidad no habría sido inventado por ni los mesopotámicos, ni por los asirios, ni por Pitágoras, sino descubierto. Y este descubrimiento en la naturaleza, no tanto como una invención de carácter científico, sino como el hecho de descubrir lo que está eterna, permanentemente presente, inmanente en la naturaleza, esto veremos que luego también es muy importante para Gaudí. Junto con esto, hay otro tipo de forma geométrica que también será fundamental para Gaudí y concretamente para Botines, que es con lo que terminaré, que es la posibilidad de generar a partir de un octógono. Esto forma parte de una fascinante tesis doctoral que tuve ocasión de conocer gracias a Ignacio Gómez de Liaño, tesis que luego no se ha publicado, pero que es de lo más fascinante que he leído en muchísimo tiempo, porque mostraba cómo la geometría de la cúpula de la roca, fue realizado por una arquitecta cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, la geometría y la estructura de la cúpula de la roca en realidad encerraban todo un conjunto de significados de carácter geométrico, pero también teológico, que
suponían el enlace perfecto entre la geometría simbólica antigua y las concepciones propias del gnosticismo, como base también de las propias concepciones nacientes del Islam. Bueno, he eliminado prácticamente todo lo que me interesa, todo lo que podría haber introducido por cuestiones de tiempo, pero me interesa recalcar cómo a partir del propio círculo y de la creación de un cuadrado y luego de un octógono al duplicarlo exterior, se pueden trazar lo que conduce a la presencia de lo que conocemos como cruz patada, cruz paté, cruz templaria, que luego, como veremos, juega un papel fundamental también aquí en Botines. Esta forma ya había sido trazada, deducida y plasmada en la parte del suelo de la cúpula de la roca 400 años antes de que llegaran posteriormente los templarios y la cogieran como uno de sus símbolos esenciales. Ya estaba aquí presente como un secreto geométrico. Esto remite además al número 8. El pentágono remite al número 5. Son dos números esenciales del comienzo de la propia serie de Fibonacci, de la serie áurea, y como veremos acaban confluyendo también en Botines. Bueno, hay otra serie de derivaciones que no puedo ahora desarrollar porque me extendería demasiado, pero sí que quiero indicar cómo a partir de esa combinación del cuadrado, del triángulo, del pentágono y del círculo se pueden generar todas y cada una de las formas propias de la arquitectura y particularmente de eso que se conoce como arquitectura sagrada. Por ejemplo, el propio Louis Charpentier mostró, esto ha sido luego ignorado prácticamente como todas sus ideas, pero es muy interesante, cómo la propia Catedral de Chartres representaba también una yuxtaposición o sucesión de las formas geométricas esenciales, con la ubicación del laberinto exactamente en el punto entre el centro entre el límite, de la circunferencia y el vértice del cuadrado dispuesto en forma romboidal. U otros estudiosos como Lund o el propio Jica mostraron también cómo, por la tarde veremos más de esto porque yo lo apliqué a la Catedral de León, cómo el trazado de las catedrales góticas y la explicación de la fascinación permanente que ejercen en nosotros se debe también a la utilización de una combinación de geometría, vamos a llamarle recta, musical, y de geometría áurea. De tal manera que a partir del altar, o en el caso de León con dos centros diferentes, se pueden ir trazando series de círculos y pentágonos que explican la ubicación de todos y cada uno de los puntos de una catedral. Bien, pasemos ahora ya a Gaudí. Tal como defiendo en mi libro, y como cada vez estoy más convencido de ello, a Gaudí la geometría no le interesaba por sí sola, de la misma manera también que la naturaleza no le interesaba por sí sola, y de la misma manera que la propia imaginación no le interesaban por sí solos, sino todo ello como formas de expresión o de manifestación de un principio espiritual superior que evidentemente es Dios, es la mente divina. Por eso cuando se habla de la geometría en Gaudí, que se hablará mucho aquí, se hablan de las superficies rectas, regladas, el helicoide, el paraboloide, etcétera, etcétera, Gaudí no las utiliza, eso es lo que intento mostrar al menos en mi libro, no las utiliza con esa especie de superstición o de empeño, perdón por superstición, se me nota mi propia concepción, de empeño cientifista. No hay un racionalismo en Gaudí, sino una comprensión de cómo la forma geométrica está presente en la naturaleza, pero cómo ambas en realidad son el resultado de la huella de lo divino, de Dios, en la propia realidad. Y cómo, por tanto, el arquitecto tiene que servirse de todo ello para poder conferir a la arquitectura la que es otra de sus expresiones fundamentales, que es dotar a la arquitectura de la mayor vida posible. Que la arquitectura se parezca a la vida. Evidentemente Gaudí no era tonto, sabía que un edificio no puede vivir, pero sí puede participar de cualidades de la vida a partir precisamente de la presencia en sus edificios, de las proporciones que están en la propia vida, de las formas que están geométricas en la base de los elementos que realmente están vivos. Por todo ello, como vamos a ver en algunos ejemplos, a Gaudí le fascinan las formas de la naturaleza, de la geometría, en la medida en que también las perciban la naturaleza, pero también como huella, insisto, de la acción y el pensamiento de Dios, del Espíritu.
De hecho, esta lámina de Ernst Haeckel, que fue un materialista, monista, cientifista, ateo, que la pongo en todas las conferencias prácticamente, estoy completamente convencido de que hubo de conocerla. Porque, como se puede apreciar, en las láminas de Haeckel, que intentaba crear esa especie de monismo explicativo a partir de la evolución de Darwin, como se puede ver en algunas de esas láminas, lo que aparecen son formas estremecedoramente similares a las que utiliza Gaudí en buena parte de sus edificios. Formas que parecen fantasiosas, que parecen muy imaginativas, pero que en realidad la propia forma creadora de la naturaleza, de la natura naturans, ha plasmado en su propio quehacer. Porque Gaudí vería esto y diría, bueno, esto no es la prueba de que la naturaleza se autoforma, esto es la prueba de que la naturaleza es la huella de un pensamiento divino. Porque la naturaleza, si es caos, si es impulso ciego, como habían dicho los románticos alemanes en algunos momentos, pues ¿de dónde nace el espíritu geométrico en ella? ¿De dónde nace la presencia de la huella geométrica? Tiene que venir de un elemento exterior que para Gaudí es evidentemente Dios. Y, por ejemplo, el arco catenario, otro ejemplo que también hemos citado en muchas ocasiones, el arco catenario le interesa a Gaudí por muchos motivos, como es sabido es el que se forma dejando que una cadena caiga libremente, y por tanto son las propias fuerzas de la naturaleza, de la gravedad, las que muestran y hacen adoptar a la cadena esa forma, pero Gaudí lo encontraba como un fenómeno no rígidamente geométrico, sino como un fenómeno que se encontraba en los elementos más fascinantes de la propia naturaleza. Por ejemplo, el modo en el que las abejas, como explicó muy bien Juan Antonio Ramírez en la metáfora de la colmena, se van formando para dejarse caer y a partir de ahí formar un conjunto de arcos catenarios formados por abejas de verdad. De tal manera que la racionalidad de esa forma coincide con su naturaleza. No hay más que coger la forma e invertirla. El concepto de inversión en Gaudí es también fundamental para encontrar una forma que funciona, que sostiene, que es natural y que, esto no es tema de hoy, pero hablaremos de ello en otros años, perfecciona las limitaciones del arco gótico. De la misma manera, el arco catenario se encuentra en otras formas de la naturaleza. Por ejemplo, en las fauces del dragón o de la serpiente. Estas son las fauces de la verja, de la reja de la colonia, de la finca Güell, y evidentemente estas fauces abiertas que remiten a la propia naturaleza adoptan la forma también de un arco catenario. Algo que el propio Gaudí introdujo en el dragón, que es el propio Botines, de tal manera que la puerta de entrada aborda y abarca y se amolda también a esa forma con estos tres pares de dientes, los ojos, porque la forma geométrica no es interesante, insisto, para Gaudí en sí misma. Gaudí abominaba del geometrismo en realidad y sin embargo amaba profundamente la geometría, porque la comprendió como ningún otro creador. Cuando a veces me han preguntado, bueno, yo mismo he reflexionado acerca de la huella de Gaudí en la arquitectura posterior, siempre me explico que en realidad sucesores pretendidamente gaudinianos o calificados por la crítica arquitectónica como gaudinianos, como Calatrava, pues tienen solamente un cuarto y mitad de gaudiniano. ¿Por qué? Precisamente porque aunque utilicen las formas geométricas, se olvidan de todo lo demás. Luego, cuando veamos alguna imagen también de la Sagrada Familia, mi principal observación es que no hay un solo arquitecto que sea capaz de materializar hoy en día, y dudo quizá que lo vuelva a ver, porque tendría que tener el conocimiento profundo y el amor por la naturaleza, el conocimiento de la geometría, bueno, eso se puede imaginar, pero también tendría que tener una capacidad imaginativa y de creación simbólica extraordinaria, una gran libertad formal, una capacidad intuitiva de cálculo y sobre todo un sentido espiritual de la propia creación arquitectónica, tan profundamente empapado de espiritualidad que al mismo tiempo esa espiritualidad es inmanente, pero también es profundamente devocional, es al mismo tiempo católica. Por eso también Gaudí, como explicaré, espero que luego desconcertaba incluso a la jerarquía católica del momento, por sus prácticas extremas de penitencia, pero también por sus propias concepciones, que también lo veremos luego, aunque quizá él no los conociera, estaban íntimamente relacionadas, por ejemplo, con el rosacrucismo. Y por eso en Gaudí las formas geométricas siempre están unidas a otras muchas cosas, son imágenes de muchas más cosas. Por ejemplo, el interior del Palacio Güell
Estos arcos catenarios configuran lo que es la cúpula de una iglesia, una cúpula celeste, es al mismo tiempo una especie de cúpula islámica, es al mismo tiempo una cúpula casi paleocristiana, es un modelo del cosmos, es un salón, es un modelo de iluminación natural, un modelo de geometría, es cristiano, es islámico, es bizantino, es todo ello a la vez, pero no porque Gaudí fuera ecléctico, ni neogótico, ni neonada. Eso es lo que con el paso de los años me voy volviendo más intransigente. No era neonada, porque no cogía ningún elemento y lo volvía a repetir, sino que creaba una síntesis que se servía, entre otras cosas, de la geometría para poder crear una forma profundamente simbólica, o los fascinantes pasillos del colegio teresiano, los cuales los arcos catenarios se alargan como si en realidad al invertirlos estuvieran soportando unos pesos enormes, el peso de la penitencia, el peso de la materia, el peso del pecado, el peso de ser y de tener cuerpo, pero al invertirlos se convierten en una especie de panales gozosos, blancos, que conducen a una especie de visión mística en el fondo y a un espacio absolutamente trascendentalizado. Pero Gaudí no coge un arco catenario y de nuevo vuelve a calcular geométricamente y dice, no, tiene que ser esto, no. En Gaudí la geometría nace como no el resultado de una reflexión racional, sino precisamente como la respuesta creativa que se une con el resto de instancias creadoras de la arquitectura. Por eso, por ejemplo, yo lo defendí en el último número de la revista Dragón, este cortinaje de la casa creo que es concepción original de Gaudí, porque todo este cortinaje con sus oros pesados, con sus oropeles, con estas borlas que se parecen mucho además a lo que luego utilizará en la maqueta funicular de la Sagrada Familia, adoptan precisamente la forma de arco catenario, más elevado por un lado que por otro, y convierten lo que podía haber sido una fórmula simplemente ornamental utilizada por algún creador de alfombras o de tapices en toda una declaración de intenciones. El oro, el lujo, el oropel pesa. El amor a lo material pesa, enriquece, pero es pesado. Y además no es ni siquiera oro, no es más que pura apariencia, es oropel. Lo que habría que hacer es precisamente invertirlo. De la misma manera también la celebérrima maqueta de la cripta de la iglesia de la colonia Güell es también el resultado, a través de su reflejo en un espejo que permite entender y comprender la inversión de la arquitectura, de un conjunto de arcos catenarios castigados, dice la Huerta, y yo creo que de un modo muy apropiado, por saquitos proporcionales a las cargas que ha de tener, y solamente hay que darle la vuelta a la maqueta para encontrarnos con la forma definitiva del edificio. Pero esto no está hecho tampoco solamente mediante una adición calculada solamente de arcos catenarios, sino porque la propia geometría adopta la forma de la realidad. No es una abstracción. No hemos visto ni una sola fórmula abstracta, deducida. No hay una forma rígida geométrica. De hecho, además Gaudí consideraba que, como es sabido, originalidad es volver al origen. Y aquí tenemos, ahora mismo donde estamos, un ejemplo perfecto, que todavía no he publicado, pero que me parece muy interesante, del propio pensamiento gaudiniano. Y eso que buena parte de los textos pues, están un poquito alterados de su estado original. Pero ¿qué tenemos aquí? Una columna de hierro colado, la modernidad. En muchos aspectos prácticamente hasta abstracta, ¿no? Como en el piso superior, pero son elementos que viven, bueno, que existen y soportan gracias a la industria. ¿Pero qué tenemos detrás? Tenemos 3 pilares de ladrillo, a soga y tizón, pero no como las de las modernas constructoras, que parecen salidas de una impresora 3D y que le dan ese aire agresivo y fantasmal a todas nuestras construcciones de barrio. Aquí hay huella prácticamente hasta de un poquito de la irregularidad. Fijaos en los cantos en las esquinas, que antes los estuve analizando. No son del todo regulares, no son exactos, no son geométricos, porque eso es seco. Sería además demasiado perfecto. Y todos recordaréis, porque lo he explicado también en otros cursos, una frase para mí fundamental, que fue una revelación cuando escribí el libro, de la cual intenté extraer todo el jugo que, en mi opinión, encierra. Cuando el obispo de Astorga pues, tiene un accidente de caza, se muere, Gaudí lo ve y dice, ¿sabe por qué supe que el obispo se iba a morir? Dice, porque estaba demasiado hermoso. Y dice, y la belleza perfecta no puede vivir. La belleza perfecta no puede vivir. Esa frase a mí me parece central para poder comprender a Gaudí. La belleza perfecta no vive y por eso resulta tan seca. Si luego miráis los paramentos del propio Botines, veréis que no hay una estereotomía recta.
ni muchísimo menos. Eso se evita prácticamente en cualquier hilada, incluso horizontal o vertical. Todo es el resultado casi de una especie de superposición, como si un niño de la antigüedad, un gigante, se hubiera encontrado unos guijarros y estuviera colocando o jugando a ello. Hay irregularidad. El cemento que une aquí es también irregular. Y fijaos en la parte superior. La parte superior de la parte central está acabada, pero que llevo pensando mucho tiempo en ellos, y esos dos pequeños rebordes que hay ahí que parecen hechos como para que encaje una especie de forma invisible. No lo sé muy bien. ¿Para qué está? Supongo que quizá lo llegamos a averiguar o no, pero en cualquier caso hay un contraste profundo entre la arquitectura original, en el eje axial del edificio, y la arquitectura realizada en hierro, moderna. Eso también está presente en otra creación fascinante, que es el tejado de la Casa Milá, el cual conozco algún trabajo que se dedica simplemente a decir que es el resultado de la creación de un conjunto de geometrías de maclas, de geometrías regladas, pero nadie sube a este tejado y se siente en una lección de geometría. Lo que ve son reyes, formas extrañas, soldados. Se siente realmente una especie de parque temático abstracto. Carandel, uno de los estudiosos de Gaudí, llegó a mostrar, yo creo que con mucho acierto, cómo en realidad es una especie de biografía, entre otras cosas, a mi juicio, de Gaudí. De tal manera que aquí están presentes el padre, la madre, sus propias desviaciones. No sé si lo tengo, luego lo mostraremos, pero Carandel muestra cómo hay una especie de creación hecha con vidrios feos, vidrios toscos y una flechita. Y él lo identifica con imágenes de una prostituta, porque se deduce que Gaudí, quizás su único encuentro sexual, que además le debió causar espanto, debió ser quizá con alguna prostituta. Y luego después, como sabemos, llevó una vida completamente renuente, renunció a cualquier tipo no solo de relación sexual, sino sentimental. Pero aquí podemos ver las piezas de un juego de ajedrez, clarísimamente, con sus reyes, reinas, alfiles, caballos, peones, pero también podemos ver la sugerencia, que a mí me parece fundamental, del segundo y el tercer acto de Parsifal, de tal manera que son los caballeros del Grial, y cada una de esas formas fascina precisamente porque, aunque en ella podamos encontrar y deducir las formas geométricas, no están mostradas de un modo seco, como en un manual, no como lo que encontramos en los, para mí, peores ejemplos del racionalismo convertido en un fetiche, que vemos formas muy secas, demasiado abstractas. Aquí las vemos encarnadas como algo que parece una forma geométrica extraída de la naturaleza, aunque no podamos identificar cuál, quizá en parte de una planta, en parte de algún elemento, pero también moldeadas por la imaginación. Cuentan, en términos muy pedestres, una historia, son una narración, son una simbolización. ¿De qué? Creía que no la tenía, pero está aquí. Estas tres mujeres hechas con vidrios oscuros y feos, que hay una flechita por aquí, con toda seguridad sea en esa especie de visión negativa de lo femenino asociado a lo sexual, mientras que otras figuras se pueden asociar perfectamente. Incluso es fascinante, como siempre en Gaudí, que al mismo tiempo o incluso un poco antes de que los antropólogos estuvieran estudiando la relación entre las formas propias del arte prehistórico, del arte cicládico, del arte antiguo y las formas de la naturaleza y los elementos femeninos y masculinos, Gaudí ya parece haber entendido eso y haberlo plasmado en un tejado que se puede leer casi como André Leroi-Gourhan leía las cuevas prehistóricas en unos años anteriores o en esos mismos años, es decir, prácticamente como una especie de tensión permanente entre lo masculino y lo femenino. De la misma manera también las fascinantes torres y remates de la parte de la Sagrada Familia que el propio Gaudí fue capaz de llegar a materializar y a ver en vida, particularmente la fachada del Nacimiento y las parte de las torres superiores, también son construcciones hechas a partir de modelos geométricos, pero la geometría ahí no se puede entender sin su significado o sentido simbólico, porque son al mismo tiempo báculos de obispo, con todos sus atributos combinados, pero también son al mismo tiempo como la elevación de una especie de hostia en cada uno de los pábulos, que también son cruces y que también son como los pabilos de las velas que están continuamente derritiéndose, porque las torres también son velas que están continuamente ardiendo para, no lo olvidemos, que esto en la mentalidad de Gaudí, nosotros vamos a visitarlo e incluso hasta nos explican como la Catedral de Barcelona, que no es.
es un templo expiatorio. Nosotros entendemos el dato, lo procesamos, porque fue encargado por la Asociación de Devotos de San José, pero hay que entender cómo vivía Gaudí la arquitectura. Un templo expiatorio, como lo había sido el Sacré-Cœur en París, era un templo para que de verdad ese templo pidiera perdón a Dios y funcionara como una especie de permanente ofrenda de expiación por los pecados de París o en este caso de Barcelona. Hay que entender que para Gaudí esta arquitectura funciona realmente de esa manera. O sea, que él siente el socialismo, el comunismo, el anarquismo, el desorden, cualquier tipo de apartamiento de la doctrina, no desde un punto de vista rígido, sino vivido, católica de la Iglesia, y por tanto el templo tiene que funcionar como eso. Y para eso las torres son también, aparte de otra cosa, esos pabilos propios, no solamente de los atributos episcopales, sino de las velas. De la misma manera también que la superficie de la fachada del nacimiento es lo más cercano a que una piedra florezca en forma de musgo, de líquen pétreo. No es algo superpuesto, es algo que nace de la propia estructura, que incluso si pudiera venir Dios y tocarlo y darle con su invisible mano, seguiría creciendo. La piedra se convertiría en musgo. Y también las torres, aparte de todo eso, son como campanas tubulares y al mismo tiempo son tubos de órgano. Y al mismo tiempo, aquí se ve muy bien, es toda esa cera derretida. Y también es una forma geométrica que emana de la propia naturaleza, y no solo de la naturaleza, sino de lo más humilde de la naturaleza. Esta comparación entre la Sagrada Familia y el crespinel, esta plantita que crece de modo humilde en el mundo mediterráneo, particularmente en Cataluña, parece que en Tarragona, esto no lo puedo del todo asegurar, también con esas humildes pero al mismo tiempo insufladas de hálito divino formas de sus plantas, acaba convirtiéndose en otro modelo que también permite entender la Sagrada Familia y sus formas geométricas, al mismo tiempo como una especie de sublimación del paisaje, del paisanaje, de la naturaleza catalana, y por tanto como una muestra de cómo lo más humilde será exaltado, algo que remite también a las parábolas del Evangelio. Por eso, por ejemplo, yo cada vez que veo la fachada de la Pasión, pues a mí se me cae el alma a los pies, porque esto es el esqueleto de Gaudí, pero esto es no haber entendido a Gaudí. Lo siento por Subirats y por todos los que han intervenido en ello, pero esto no es gaudiniano, es un cuarto y mitad de gaudiniano también. ¿Por qué? Porque el propio Gaudí había dicho, dice, bueno, yo para expresar el dolor de la pasión, si tengo que curvar y castigar la piedra y curvar eso, lo haré. Y aquí lo que vemos es una geometría bastante recta, que menos la pasión de Cristo, pues no sé, produce, parece casi más, perdón, Cortilandia, un Cortilandia sagrado. Pero no, el hálito del sufrimiento, del dolor, de la unión con la geometría, con la naturaleza, con la pasión de Dios, pero entendida y sentida de verdad, hasta el punto de que cuando el propio Gaudí pues iba a misa o meditaba, la incorporaba casi como si fuera una especie de estos ascetas del mundo medieval. Y ya la última parte, un poco larga también, pero creo que muy clarificadora, voy a intentar mostrar cómo todos esos aspectos propios de la geometría que acaba llevando al espíritu y a la naturaleza y al símbolo están presentes en Gaudí. Esto es un estudio mío, yo no sé si lo he dado a conocer ya en alguna conferencia, desde luego no lo he publicado todavía, pero el juego de proporciones en el plano, y he utilizado el plano precisamente porque es la manifestación más directa del propio espíritu gaudiniano. Si tomamos un conjunto de divisiones, tanto horizontales como verticales, y creamos una especie de retícula cartesiana, entre la altura total hasta el límite del techo del edificio, la altura total del torreón nordeste, al que luego nos dirigiremos, puesto que es uno de los espacios más fascinantes de la arquitectura gaudiniana, y ya casi me atrevería a decir que de la historia de la arquitectura, porque no dejo de encontrar elementos metafóricos y simbólicos en él. Si vamos mirando las relaciones que existen entre las diferentes líneas de imposta y al mismo tiempo también las líneas, como digo, las divisiones de las alturas, y trazamos un cuadro, es un cuadro quizá que requiere alguna pequeña explicación, pero al trazar todas y cada una de esas divisiones,
Las alturas están tomadas de la propia dimensión del plano, no son las alturas reales, porque entre otras cosas no las tengo, pero bueno, sobre el plano se puede trazar. Algo que hice, por ejemplo, en mi análisis sobre la fundamentación geométrica al mismo tiempo áurea y al mismo tiempo musical del antiguo hastial de la Catedral de León. Como se puede percibir aquí, hay una presencia destacadísima de las proporciones musicales de octava, que es el unísono también, o el doble, de quinta, de cuarta y también de tercera. De tal manera que, como se puede apreciar, las relaciones entre todas y cada una de esas líneas de imposta acaban produciendo música visual. Música visual porque tenemos todas las proporciones matemáticas y también algunas derivadas, que esto no sé ni cómo ni por qué, a lo mejor es consecuencia de haber utilizado esas proporciones, pero buena parte de ellas están también relacionadas, antes que con el mundo áureo, con el número E. Algo que no soy capaz todavía de entender ni de explicar, pero que también permite entender o explicar en ese sentido, sí, no por qué está, pero sí que produce. Y es la sensación que produce la fachada de la Casa Botines de no ser realmente una mole estática. Incluso esto puede pasar en algunos castillos medievales que están trazados de modo muy matemático, lo más posible, y que cuando uno las mira no tiene necesidad de volverlas a mirar porque ha entendido, por así decir, la razón que está presente en ellas. Pero cuanto más se mira la fachada de Botines, más se percibe inconscientemente casi la razón de la irregularidad de las alturas de los diferentes pisos. ¿Por qué? Porque son como una especie de progresión musical. De tal manera que la relación entre anchura y altura no la deducimos, no la racionalizamos, pero sí que la percibimos, la intuimos. ¿Por qué? Porque estamos hechos, y nuestra mente sobre todo, de esos mismos números que están presentes en la fundamentación matemática, musical, visual de la arquitectura y de sus proporciones. Todo esto evidentemente hay que desarrollarlo más, pero es fascinante ver cómo en el plano existe una relación matemática entre la altura total contando el torreón nordeste en el plano, con la anchura de la parte superior del tejado, con la anchura total, hay unísonos, hay 2/3, hay 3/4, y luego hay una presencia, insisto, de 2,71 y de cercanos y sus inversiones del número E, que todavía no sé muy bien, como digo, pero que permite entender la huella en la fachada de una estructura de carácter matemático logarítmico. Pero, como digo, en Gaudí no existe una utilización racional, seca o fetichista de la geometría. Y en este último tramo de la conferencia voy a ir desde el exterior, del punto más importante de toda la obra, de toda la Casa Botines, que es el torreón nordeste, hasta el interior, desde el exterior hasta el interior. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como también propuse, se puede decir que descubrí, bueno, o inventé en el sentido latino del término, el torreón nordeste es una asombrosa fusión de formas simbólicas, que ahora no tengo tiempo de explicar, lo he hecho en otras conferencias, lo publicaré en el libro que saldrá el año que viene, pero es una combinación, por un lado, de hecho tengo que decir que sí que he ido perfeccionando o profundizando en una de las dimensiones que explicaba antes, pero que ahora tengo casi completamente cerrada, y es que la orientación exacta del edificio, que como también he propuesto, es una especie de castillo de hielo, de castillo prácticamente polar, orientado exactamente a 0 grados norte en su lado norte, en el muro norte, pero esto ya lo explicaré en otra conferencia, porque he encontrado muchísimas más referencias y además encajan a la perfección con la dimensión de carácter polar. Hay que recordar, aunque sea muy brevemente, para los que no lo hayáis oído, que para Gaudí con toda seguridad León era una especie de tierra nórdica, hiperbórea, porque ahora es muy probable que Gaudí hubiera llegado por primera vez a León y a Astorga en plena dana invernal, lo que llamamos una dana, una borrasca, porque en 1887 y 88 hubo unas nevadas tan fuertes que destruyeron algunos pueblos, dañaron muchos edificios en la ciudad, hasta 2 y 3 metros de nieve dentro de la ciudad. Imaginaos a alguien que viene de la soleada Barcelona en el tren tranquilamente, pasa por Burgos y de repente llega aquí y se encuentra con una ciudad nórdica, hecha prácticamente de hielo. Para él, y eso lo explicó luego muy bien Josep Pla, el León era en realidad el norte, el mundo hiperbóreo, y eso que únicamente está unos grados por encima de latitud norte de Barcelona, pero Gaudí siempre se relacionaba sus obras con las latitudes exactas desde el punto de vista físico del lugar en el cual se encontraba.
Lo hizo en Cantabria, prácticamente al borde del mar, relacionando y convirtiendo el capricho, esto también lo estoy descubriendo ahora, que lo daré a publicar cuando sea posible, convirtiéndolo en un perfecto resumen de 2 poemas de William Blake, dedicados al girasol, uno, y a la rosa, otro, y como una arquitectura de curación orientada hacia el mar y más allá, hacia un punto muy exacto. Botines también está orientado, lo veremos luego, y es una arquitectura de curación física y sobre todo espiritual. En este torreón nordeste, tal como he propuesto, lo paso a resumir, no solamente están sintetizados los cuentos infantiles que inspiraron a Gaudí en su relación con el propio Botines, de esto hoy no voy a poder hablar. No solamente es un resumen exacto de la estructura de la Divina Comedia, desde el infierno, que en sus 9 círculos en la parte de la base de lo que es también la Copa del Grial, el purgatorio y luego el paraíso, como veremos en la parte superior, sino que también y sobre todo se encuentran, por un lado, el cuerpo del edificio, que ahora veremos, es el Castillo del Grial, con la cabeza del dragón. Y en ese prodigioso ángulo obtuso se encuentran, por un lado, recordad que los remates de los torreones son idénticos y muy anodinos, bueno, anodinos, muy, ¿cómo calificarlos?, muy sencillos, salvo en el torreón nordeste, en el cual adoptan la forma de una copa, que yo considero que es precisamente el grial, que sintetiza, esto ya lo expliqué en otra conferencia y lo publicaré, al mismo tiempo la recuperación del grial en la tradición inglesa por parte de los prerrafaelitas y particularmente en los poemas de Lord Arthur Tennyson, sobre todo en los idilios del rey, con la propia tradición wagneriana que fascinaba a Gaudí, a toda la sociedad catalana por extensión y que convierten a Botines en una síntesis exacta de Lohengrin, Tannhäuser y el Parsifal. Y ahora ya no digo solo el Parsifal, porque he encontrado en estos últimos 2-3 meses una referencia exacta a Lohengrin, que explicaré en su momento, pero que acaba de redondear todo este simbolismo prodigioso del torreón nordeste. La presencia del grial, orientado además con exactitud al eje que conduce, luego lo veremos, hacia Glastonbury, convierte a la arquitectura a Botines en una combinación de formas geométricas musicales, no sé si quizá a lo mejor resumió la propia estructura del Parsifal, habría que analizarlo desde el punto de vista casi del análisis schenkeriano, pero sobre todo lo convirtió en un lugar en el que la copa del grial sirve de soporte a la lanza de Amfortas, que se acaba prolongando en el pináculo superior, que también adopta la forma, esto para otra conferencia, del gorro del mago Merlín, tal como es descrito, y porque también hay muchísima presencia artúrica y merlinesca, sobre todo aquí, y esto enlaza con otro capítulo que no voy a poder explicar, ahora volveremos a la parte interior, pero sí enunciar que además conoce perfectamente Carles Rius, aquí presente, porque realizamos un descubrimiento idéntico pero paralelo. Él descubrió y mostró y probó cómo la Casa Bellesguard está orientada hacia aquellos puntos que le sirvieron de inspiración, tanto formal como conceptual y simbólica, y yo también estaba descubriendo paralelamente, sin conocernos ni personalmente ni nuestras obras, y descubrí cómo también Botines, así como el Palacio Episcopal de Astorga, están orientados exactamente hacia puntos exactos geográficos en los cuales se encuentra la clave de su esencia simbólica. Concretamente, el torreón está orientado hacia Glastonbury, es decir, hacia Avalon, hacia el lugar exacto en el cual se produce o está enterrado el rey Arturo, supuestamente, hoy en día, y de una manera, esto también es asombroso, paralela o incluso pionera a lo que los descubridores de las llamadas líneas ley y las líneas geománticas de la Tierra y la geografía sagrada estaban realizando o iban a realizar unos años después. Pero es que las orientaciones son prácticamente idénticas. En esta línea, aquí está el eje San Miguel Gargano, una serie de líneas sagradas que luego analizaría, entre otros, Jean Richer en el siglo XX. Gaudí estaba utilizando eso, las orientaciones de sus edificios hacia puntos geométricos de la propia estructura de la Tierra. Y con esto llegamos a la parte final, la que para mí es la más asombrosa, o una de las más asombrosas creaciones gaudinianas, porque el interior de este torreón, hay que recordar, vamos a verlo ahora, este torreón es prácticamente inaccesible. Hoy se puede visitar y de hecho es prácticamente, yo creo que se tiene que visitar como una especie de capilla sagrada porque es lo que es.
Esto no formaba parte en realidad de la propia estructura de las viviendas. Ahí vivía el portero, la persona más humilde, pero había también que atravesar un largo torreón, un largo pasillo, un pasadizo, para llegar a un torreón donde en realidad no hay función ninguna, porque hay una serie de aspectos específicamente inútiles desde el punto de vista de la funcionalidad arquitectónica. Primero, 4 ventanas, que ahora ya creo que sé exactamente a cuál mira cada una de ellas esconde en su orientación una orientación exacta y un secreto, y sobre todo aquí arriba, no sé si se llega a ver bien del todo, bueno, lo podemos ver luego en el exterior, otras ventanitas trapezoidales que no sirven para absolutamente nada más que para iluminar el interior del torreón. Ahí no puede llegar un hombre, ni un niño, ni siquiera un animal, no se puede entrar. Y sin embargo, ahí, como veremos, se produce la fusión entre la luz, la geometría, la naturaleza, la imaginación y el espíritu. Cuando accedemos al interior del torreón y miramos hacia arriba, nos encontramos con esta vista que para mí es de lo más asombroso que ha producido tengo que decirlo, la historia de la arquitectura. ¿Por qué? Es un conjunto, un ensamblaje de maderas progresivamente más pulidas y menos vastas a medida que se asciende, y que, como se puede ver, está formado por una sucesión de círculos. Bueno, en primer lugar, luego lo veremos mejor, forman la cruz que antes veíamos, la cruz templaria, y se van formando un conjunto de círculos, cada uno de los cuales acoge también las formas geométricas pentagonales, lo veremos luego con más detalle todavía, hasta crear y llegar a un pentágono no estrellado, sino regular en la parte superior. ¿Quién va a ver eso? Nadie. Eso está guardado, secreto, como para una especie de visión invisible. ¿Quién lo va a descubrir? De hecho, nadie lo ha descrito. Bueno, ya ha quedado, yo creo que de la destrucción se ha librado, de la destrucción que han provocado las diferentes restauraciones, porque ni se vio, ni se le dio importancia, y seguramente porque ni se podía acceder. Porque si los restauradores, sobre todo quizás no sé si los de los 50 o incluso los de los 90, hubieran podido acceder a esto, habrían dicho, estas maderas están feas, no sé qué, vamos a cambiarlas. Pero esto queda porque es un espacio inaccesible, secreto, donde sin embargo se produce esto, que es, por un lado, una alusión a Venus y a Tannhäuser, que está perfectamente presente, que desarrollaré en su momento. Por otro lado, también, al cortar una manzana en dos, lo explica muy bien Jica, se produce un pentágono estrellado que relaciona la manzana con la manzana del pecado original, con la manzana de Avalon, con la manzana de la propia Venus, que esconde y reproduce un significado bajo esa forma geométrica pentagonal extraordinario. Y al mismo tiempo también es que el símbolo heráldico de la ciudad natal de Gaudí, vamos a considerar que es Reus en vez de Riudoms, es una rosa, la llamada rosa de Reus. Y esa rosa está también formada por esta sucesión de formas geométricas que, al mirar arriba, permiten entender la fusión de Venus, la rosa del paraíso, las gotas de sangre y la rosa de Parsifal, la rosa de los niños de Hansel y Gretel, la rosa cándida de San Bernardo y la rosa donde él mismo había nacido y donde luego en León encuentra su renacimiento espiritual. De manera que es una geometría asombrosa, pero no se queda ahí, porque también en su exterior la rosa, que acaba culminando en este punto de aquí, en realidad conduce a la cruz, a una cruz cuya forma patada está presente en el remate final de la veleta. Aquí vemos ese pentágono regular, no estrellado, que es el corazón de todo ello, esa rosa de Reus, y esa fusión de la rosa y de la cruz permite entender, uno de los días se me ocurrió tumbarme, adoptar la mirada no de un adulto bípedo de una cierta altura que entra en el torreón, sino cómo se puede llegar a la máxima humillación en el sentido evangélico para poder llegar al secreto del reino de los cielos, pues tumbarse. Y cuando me tumbé con la cabeza exactamente en el centro del torreón, lo que vi es que las propias formas de las ventanas del torreón formaban la cruz patada, la cruz templaria, y no era caprichoso no solamente por sus propias propiedades, sino porque es la propia cruz que está en el centro de la escultura, en el casco de San Jorge. Con lo cual, si hay que tumbarse, postrarse, ahora tengo otra pista que lo enlaza también con otro libro probablemente leído y querido por parte de Gaudí, que es de Raimon Llull,
no solamente por sus ruedas giratorias, sus combinaciones mnemónicas que también están presentes en esa sucesión de círculos y pentágonos, sino que es el libro de la caballería. Porque al tumbarse, quedarse en la oscuridad durante toda una noche, luego veremos lo que se produce al amanecer, se produce la fusión entre la luz y la geometría. Y esto enlaza, por un lado, con el rosacrucismo, con un personaje tan extravagante y fascinante como Joséphine Sarpeladan. Me estoy leyendo sus 19 libros en francés y estoy encontrando toda una cantidad de coincidencias tan estrechas con el pensamiento gaudiniano, y sin embargo no hay ni la más mínima evidencia de que se conociera, pero exactamente en el mismo año en el que Gaudí estaba levantando botines, fue el año en el que Sarpeladan publicó, aquí tenemos la fusión de la rosa y de la cruz, cómo la cruz está presente en los diferentes círculos casi pentagonales que son la corona de espinas. Esa fusión entre la rosa y la cruz está exactamente fundada en 1892, cuando Peladan funda la orden cabalística Rosacruz, hermética y católica de la rosa y la cruz. Y su declaración es: hacia la rosa por la cruz. La rosa hemos visto su geometría, la cruz hemos visto su geometría. Hacia la cruz por la rosa. En ella, la rosa, en ellas, rosa, cruz, resucitaré como una piedra preciosa. Que es exactamente lo que está materializando Gaudí en el interior de ese torreón. Está creando la capilla del Santo Grial, en el cual la cruz y la rosa se hermanan. Y luego continúa con el conocido símbolo o lema templario, non nobis domine, non nobis sed nomine tuum dat gloria. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, sino para la gloria de tu nombre. Es decir, en Gaudí y en Joséphine Peladan están en el mismo año, esto es un ejemplo de sincronicidad asombrosa, está la utilización de unas formas que son al mismo tiempo radicalmente abstractas, en las cuales confluyen lo que vimos al principio de la geometría sagrada. Está el círculo, está el pentágono, está la cruz patada, el octógono, todo ello confluyendo para crear en una especie de espacio hermético, críptico, místico, en el cual hay que penetrar y convertirse prácticamente en un niño o en un caballero que tiene que atravesar la nigredo, la oscuridad, para que al amanecer se produzca algo que también intuía, que algunos están presentes aquí y me acompañaron en un momento que fue, yo creo que fascinante y revelador, y es que, a pesar de que hay luces hoy en día pues, más intensas, y además será en verano, cerca del cumpleaños del propio Gaudí, que es el 26 de junio, esto creo que lo hicimos el 20 de junio, no recuerdo ahora muy bien la fecha exacta, a pesar de que hay luces, y encima estaban las fiestas, y está la iluminación, de la oscuridad completa, va surgiendo con las primeras luces del alba, va surgiendo la aclaración de una luz que se filtra por esas ventanas superiores, que va iluminando y creando primero esa rosa central pentagonal, como si fuera el renacimiento del propio Gaudí o de cualquiera que contemple esta experiencia casi caballeresca iniciática, y después se van aclarando poco a poco el resto de los pentágonos estrellados que van surgiendo desde la parte superior, como si estuviéramos bajando desde el mundo platónico de las ideas por medio de estos pentágonos, y por tanto se estuviera revelando la clave entera del universo, de su renacimiento, y así, convertido en un niño, como si fuera el protagonista de un cuento infantil, como si fuera un caballero que está a punto de ser bendecido y redimido de su caída, puesto que en el poema de Tennyson es Lancelot, que ha caído porque ha pecado con Ginebra, ese innominado visitante que se postra está recibiendo una luz sagrada que es al mismo tiempo naturaleza, que es geometría, que es imaginación, que es símbolo, la perfecta fusión alquímica de las bodas entre la geometría y el espíritu.